Muy buenas noches, hermanos. Gusto volvernos a encontrar luego de un tiempo. Siempre los tengo presentes por la apertura que me han dado, la forma que me han recibido, la forma en que ustedes me han ayudado con sus oraciones. Les estoy muy agradecido, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a estudiar comprendiendo las pruebas basado en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12 hasta el 17. Yo pienso que el capítulo 1 de esta carta de Santiago es muy oportuno para este tiempo. Y no solamente para este tiempo, sino que es oportuno para que nosotros estemos preparados en el momento en que tengamos que recibir las pruebas. Hay veces que podemos pensar, a mí no me va a suceder, a mí no me va a venir, yo estoy en la iglesia, soy cristiano y soy inmune a las pruebas. Nada de eso es así. La prueba algún momento va a llegar a nuestras vidas, no respeta edad, no respeta condición social, no respeta etnia, nada. Las pruebas van a venir y lo importante es cómo nosotros estamos preparados para recibir a estas pruebas. Así que mis hermanos, es muy oportuno, como les dije, este capítulo 1, no solamente para este tiempo, sino para estar preparados en todo momento. Los cristianos del primer siglo tuvieron que enfrentar a pruebas a causa de la fe que ellos tenían en Jesucristo. Ellos tuvieron que vivir en carne propia, vivieron en su propia experiencia las palabras que Jesucristo una vez les dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Marcos 13:13 lo dice así. Entonces los cristianos comprendieron las palabras del Maestro, que les dijo en una ocasión: las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ellos comprendieron que los hijos de Dios no están exentos de las pruebas. Y es lo mismo que tenemos que comprender hoy. No estamos exentos de las pruebas y hoy también puede venirnos momentos de dificultad. ¿Por qué estaban los primeros cristianos con estas pruebas? Al inicio, ellos fueron perseguidos por sus mismos compatriotas, porque ellos veían amenazada la religión judía y empezaron a perseguir a los cristianos porque decían que Jesucristo era el Hijo de Dios y para ellos eso era una blasfemia. Entonces, eh, empieza la persecución en Jerusalén, muere un hermano llamado Esteban y las personas que perseguían y que estaban al mando de un joven llamado Saulo, entraban a las casas, buscaban a los cristianos, los tomaban, los sacaban de ahí, los arrastraban. Fue una época muy complicada y por ese motivo todos aquellos cristianos que se encontraban en una ciudad concentrados fueron esparcidos, fueron por Samaria, se fueron por Judea, por todas, pero no conforme con esta persecución. Más adelante, el rey Herodes, asimismo, viéndose amenazado por el cristianismo, nuevamente empieza otra persecución a la iglesia. Y en esa persecución mata a Jacob. Y resulta que esta acción fue de agrado para los judíos. Entonces Herodes, por mantener ese favoritismo, por sentirse bien, por el halago que le estaba haciendo la gente, prende también a Pedro. Pero la iglesia, ¿qué hizo en ese momento? La iglesia dobló rodillas y se puso a orar por el bienestar de Pedro para que salga de ahí, de la cárcel. Los cristianos huyeron de su tierra. Los cristianos dejaron atrás su familia, dejaron atrás sus casas, dejaron su trabajo y se fueron a vivir a tierras desconocidas, con gente diferente, con otras costumbres, incluso fueron a vivir con gente que tenía otros dioses. Al describir toda esta escena, yo pienso que ninguno de los que estamos aquí quisiera vivir algo semejante a eso, abandonarlo todo. Y Santiago
empieza hablando en esta carta acerca de las pruebas. Nos está diciendo que en algún momento de nuestras vidas tendremos que enfrentar estas pruebas. Y el énfasis que pone Santiago es acerca de la actitud que nosotros debemos tener ante las pruebas. Cómo nosotros respondemos en el tiempo que nos llega una dificultad como estas. Si leemos en Santiago 1:2, leamos en Santiago capítulo 1, versículo 2, mire lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Cuál es la actitud que deben tener ellos en el momento? ¿Cómo es que puede alguien tener este tipo de actitud en medio de los problemas? Porque el común de las personas no reacciona de esta manera ante una situación adversa. No, es imposible. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Por qué me dice que tenga gozo? Pero hemos estado leyendo mal, porque no dice simplemente gozo. Está diciéndonos aquí que debemos tener sumo gozo. Es decir, algo que no sea simplemente disimulo, no se trata, esto se trata del regocijo que debe tener el cristiano, porque más adelante será vencedor, porque confía en Dios que le va a ayudar en ese tiempo de prueba. Y miren lo que está diciendo aquí: nuestra actitud tiene que ser ante las pruebas con sumo gozo, algo muy grande, ¿sí? Ya vamos a explicar más adelante algo de esto de la alegría dentro de las pruebas, pero ¿cómo es que podemos llegar a tener eso? Capítulo 1, versículo 12 también nos habla de la actitud que nosotros debemos tener ante la tentación. Y mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la actitud aquí de la persona? Es soportar, aguantar, resistir. Eso es lo que está enseñándonos aquí las escrituras. La buena actitud ante las pruebas no nace simplemente del querer o de la fuerza que tiene la persona. No, no nace de eso, sino que nace de una verdadera relación que el cristiano tenga con Dios. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 12, nos está describiendo a las pruebas que vienen al cristiano desde afuera. Y lo que vamos a aprender ahora en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, hace referencia a las pruebas que salen de adentro de la persona. Y vamos a ver 4 cosas que nos enseña este texto bíblico desde el 12 al 17. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es comprender que podemos vencer las pruebas. Lo primero que vamos a aprender es comprender que podemos vencer a las pruebas. Nuevamente, leamos el capítulo 1 en el versículo 12. Mire lo que enseña: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago empieza describiendo la imagen de una persona victoriosa. Empieza describiendo la imagen de una persona bienaventurada, es decir, que se encuentra feliz. Santiago describe a una persona que se encuentra con la corona de vida. Santiago lo que está haciendo en este momento es decirles a los hermanos: observen el beneficio que nosotros vamos a tener cuando soportamos la tentación. Les está diciendo: hacia allá es donde nosotros tenemos que llegar. Esa es la meta, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener gozo? ¿Cómo es que podemos tener alegría durante el tiempo de prueba? No es en fijarse en el fango en el que nosotros estamos hundidos, en las dificultades, en lo que está llegándonos de todo lado. No, porque si nos fijamos en nuestro alrededor, en lo que está pasando, simplemente vamos a hundirnos cada vez más. Lo que Santiago está diciendo: mira ya, esa persona bienaventurada,
Mire allá a esa persona con la corona de vida. Mire allá adelante a ese hombre que se encuentra en paz porque ama a Dios. Ese va a ser usted si es que soporta la prueba. Entonces, ¿eso qué viene a dar en el cristiano? Aliento, viene a dar esperanza, viene a dar tranquilidad y gozo de decir, estoy en este momento en prueba, pero más adelante, ¿qué es lo que voy a tener? Todos esos beneficios. ¿Y cuál es el secreto para ser bienaventurado, tener la corona de vida y amar a Dios? Es fácil, soportar la tentación, como dice aquí, resistir la prueba. Aquí hay dos palabras que nos está presentando. La primera palabra es tentación y la segunda es prueba. Estas dos palabras vienen de la misma raíz griega que significa incitación al pecado, poner a prueba. Cuando nosotros estamos hablando de tentación, estamos hablando de ese tiempo en que una persona tiene que decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Es un tiempo de decisión. Y Jesucristo comprendió claramente en qué consiste esto. Cuando él estaba en el desierto, se encontraba débil porque ya eran 40 días que no había comido y en ese momento viene el enemigo, viene Satanás y pone a prueba a Jesucristo atacando primeramente la debilidad de su cuerpo, diciéndole, convierte estas piedras en pan. Pero Jesucristo pudo resistir cada una de las tentaciones que el enemigo le puso porque él estaba contestando, él estaba respondiendo con la palabra, con las escrituras. Pudo resistir. Más adelante, Jesucristo, cuando estaba enseñando la forma en que debemos nosotros orar en el Sermón del Monte, como se lo conoce de esa manera, Jesucristo dijo, no nos metas en tentación. ¿Sí? Jesucristo sabía perfectamente que nosotros por nuestra propia fuerza no vamos a lograr alcanzar, soportar las pruebas, sino que también necesitamos del apoyo encontrado en la oración, del apoyo encontrado en Dios. Por eso debemos nosotros también pedir fortaleza a través de la oración para soportar el tiempo malo, para soportar el tiempo difícil. ¿Qué más palabras hay en este versículo? Mira, hemos aprendido sobre bienaventurado, sobre la palabra tentación. Aquí hay otra palabra, resistir. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Sí, la palabra resistir, la palabra soportar. Cuando estamos hablando de la palabra soportar, nos dice quedarse abajo. Eso significa la palabra soportar. Es como si una persona estuviera teniendo sobre sí. Nosotros le estamos diciendo, aguanta, soporta. Significa llegar a ser. ¿Qué tiene que ver estas dos palabras? Algo muy interesante, hermanos. Hay momentos que nosotros ante las dificultades cedemos de una forma tan facilita que no damos ni siquiera el mínimo esfuerzo. Pero la imagen que está presentando en el versículo 12 no se trata de esa persona que se deja someter de una forma tan fácil, sino que está describiéndonos a una persona que se está esforzando, a una persona que ha dado lo mejor de sí, a una persona que ha puesto toda su confianza en Dios y por ese motivo es que soporta la tentación. ¿Cuántas veces ha venido sobre nosotros una invitación y de repente cedemos? No ponemos el mínimo esfuerzo, pero este versículo no describe a esa persona. Está describiendo a alguien que viene las pruebas, que viene las tentaciones y que se para de una forma tan firme que es difícil tumbarlo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y en este mismo versículo nos da varios beneficios para aquellas personas que soportan. Ese beneficio es ser bienaventurado. Bienaventurado es un gozo permanente. Es algo que no se termina de un momento a otro. Es algo que va a tenerlo para siempre.
Nos habla aquí de la corona de vida. Y algo similar a esto, y quiero leerles, dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y escuche lo que dice esta sección de la Biblia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este versículo nos está hablando de fidelidad. Este versículo nos está hablando de resistencia. Este versículo nos habla de permanecer y nos dice, tendrás la vida que será para ti como una corona. Qué interesante. Eso es lo que quiere Santiago que nosotros primero veamos. A veces dejamos esta parte dentro de las predicaciones, decimos, este versículo quedaría como para el final, pero Santiago empieza poniéndole al inicio. Eso es hacia donde tenemos que llegar, a ser bienaventurados, a tener la corona de vida y a tener esa confianza con Dios porque nosotros le amamos, ¿sí? Entonces, con eso podemos nosotros comprender que podemos vencer a las tentaciones. Segunda cosa, debemos comprender el origen de las pruebas. Debemos comprender el origen de las pruebas. Versículo 13 y versículo 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Cuando nosotros cometemos errores, cuando fallamos de alguna forma, la persona tiende a no reconocer el error y más bien echa la culpa a otras personas, echa la culpa a otras circunstancias. Y yo no quiero tener y responsabilizarme por lo mal que ha salido algo. No, yo echo la culpa a otro. Esto fue lo que le sucedió a Adán. Adán cuando estuvo en el huerto del Edén y desobedeció y tuvo que estar hablando con Dios, él le dijo, la mujer que tú me diste, le acusa a Dios, no le está acusando a la mujer, le acusa a Dios diciéndole, la mujer que tú me diste, ella es la que me hizo caer. Y él se estaba disculpando por su pecado y estaba a la vez acusando a Dios, pero él no era el culpable, sino Dios que le había dado esa mujer. Asimismo, otras personas suelen acusar a las circunstancias. Este fue el caso que sucedió con Aarón cuando fue confrontado por Moisés en el momento en que él había formado ese becerro de oro para que sea adorado por el pueblo judío. Entonces, Moisés le reprende por eso y él dice, no, yo simplemente les pedí oro, eché esto al horno y salió esto, no hice nada más. Pero las escrituras mismo dicen que Aarón, con pleno conocimiento, pidió el oro, lo fundió y con un cincel le dio esa forma, como de un becerro. Entonces, ¿qué estaba haciendo Aarón? Simplemente acusando a las circunstancias. Ahora, yo me pongo a pensar en estos dos versículos que acabamos de leer. Los cristianos de aquella época estaban cruzando por pruebas. Y la mayor parte de estas pruebas eran por la fe que ellos estaban teniendo en el Señor. ¿Acaso ellos estaban sintiendo tentados a culpar a Dios por su situación? Mire lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Les está diciendo, no se les ocurra decir tal cosa. Más adelante, en esta misma carta, Santiago les está diciendo, ustedes tienen que ser prontos para oír, tardos para hablar, y les dice a los cristianos, tardos para airarse. ¿Por qué era necesario que Santiago les diga esas palabras?
¿Acaso ellos estaban teniendo iras? Quizás ellos tenían ira por las cosas que estaban pasando, sentían indignación, sentían tal vez un pesar de que ellos no se merecían tales cosas y tenían una ira. Pero Santiago también les dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Acaso ellos estaban también renegando de su condición? ¿Acaso ellos querían acusar a Dios también por su condición? Y por eso está diciendo en el capítulo 1, versículo 13, si ustedes son tentados, no digan que son tentados por parte de Dios. Por dos cosas que dice ese mismo versículo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tiene la para hacer el mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no hay ningún tipo de impureza en la vida de Dios. Sería algo absurdo pensar que Dios en esa naturaleza tan limpia, tan santa que tiene, tenga la motivación de hacer el mal a alguien. Él no está diciendo voy a ponerles esta prueba para que caigan. Él no está diciendo voy a ponerle el pie, voy a ponerle esta cascarita que se resbale. No, al contrario, Dios quiere que ninguno sea sometido por el pecado, menos aún que se pierda. Por eso es que Dios nos ha dado todo este tiempo en que ha demostrado su paciencia, porque no demora su venida, sino que Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Entonces, no se trata de echar la culpa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado, hemos comentado en nuestra difícil situación? Parece que Dios se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios, no nos pongas tantas pruebas, estamos pero ya a punto de caer? Se escucha eso y a veces uno también se siente tentado en decirlo. Pero lo que dice Santiago es, Dios no puede ser tentado por el mal. Y la segunda cosa que dice es, Dios no tienta a nadie. Es decir, Dios permite las pruebas, sí, pero ninguna de estas pruebas va a ser sobrehumana. Ninguna de estas pruebas va a superar la cantidad de peso que nosotros podamos resistir. ¿Por qué motivo? Porque Dios es fiel. Él no va a dejarnos solamente con la tentación, sino que junto a la tentación también va a venir esa puerta de salida, ¿sí? Y esa puerta de salida es la que nosotros tenemos que encontrarla porque Dios la está poniendo ahí. Esto lo dice en Primera de Corintios 10:13. Así que Dios no quiere vernos pecar. Dios no quiere vernos caídos, a ninguno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el origen de las tentaciones? Versículo 14. Estamos indicando que Dios no es el versículo 14, sino que su propia concupiscencia es atraído y seducido. El origen de las tentaciones no es Dios. Hay un dicho que me gusta bastante, dice, el hierro es fuerte, pero se debilita por su propio óxido. Tome una cadena, es fuerte, trate de romperla, es imposible. Déjela por varios años en un sitio que sea húmedo, no que haya abundante agua, sino que haya humedad. Y usted va a ver luego de algunos años que esa cadena ya no tiene la misma resistencia, porque de sus mismos elementos salió el óxido y el óxido le debilita. Esto es lo que sucede también con el hombre. De dentro del hombre salen los deseos. Mire, lea nuevamente el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Está diciendo su propia concupiscencia, su propio deseo. Entendemos por concupiscencia al deseo incontrolable que nace de la misma naturaleza pecadora del hombre. Cuando hablamos de deseo, no estamos diciendo que sea malo desear algo. En esta temporada que estamos hablando de fútbol, no es malo escuchar el fútbol, no es malo ver un partido de fútbol. ¿Qué es malo?
cuando ese deporte se vuelve en mi pasión, me absorbe todo el tiempo, y en lugar de venir y reunirme, en lugar de venir y leer la Biblia, mejor me pongo a ver el fútbol y me enojo y me alegro y me apasiono por eso. Eso es malo. No es malo tener hambre, desear comida no es malo, lo malo es la glotonería. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Ese deseo desenfrenado, incontrolable, ¿sí? Así que, ¿qué pasa con la persona aquí? Volvamos a leer. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué dice? Es atraído y es seducido. ¿Qué significa estas dos palabras? Atraído y seducido. Esta es la imagen que está poniendo Santiago de una trampa. El cazador, cuando quiere poner algo en donde caiga su presa, él actúa en silencio, y él no es que está actuando a la vista de su presa, sino que él pone una trampa, la camufla muy bien, y para que esta trampa sea más efectiva, pone ahí un cebo, pone una carnada. Y cuando la presa observa este señuelo, ¿qué es lo que está observando? Solamente se fija en esa carnada y nada más. Camina con mucha cautela, parece que estuviera teniendo cuidado, pero el hecho mismo de estar viendo solamente ese cebo, esa carnada, le impide ver todas las cosas que están pasando a su alrededor. Quizás por ahí el cazador está apuntándole, quizás más allá hay un pedazo de árbol que le va a caer encima. No se sabe, tal vez hay alguna red, pero la carnada lo que hace es simplemente fijar su concentración en ella, nada más. Esto pasa también cuando se va a la pesca. Lance usted anzuelos sin carnada, los peces no van a picar una sola, porque comprenden, se dan cuenta que hay peligro ahí. Pero si usted pone una carnada, van a caer, van a caer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la concupiscencia y que Satanás utiliza todo este tipo de cosas para hacernos caer. Las pruebas no vienen de Dios, hermano. Las pruebas, sobre todo esta tentación, no viene de Dios, sino viene de acá dentro, de nuestros propios deseos. ¿Sí? Entonces, una vez comprendido eso, nos vamos a la tercera parte. Debemos comprender el comportamiento de las pruebas. Volvamos a leer. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nos habla de tentación, nos habla de concepción, nos habla de consumación, y nos está también hablando de muerte. Ya dijimos, la tentación es el tiempo de decisión, es el tiempo en que la presa mira la carnada. Pero en ese momento, ¿qué es lo que debo decidir? O me voy donde la carnada o simplemente sigo mi camino. Tentación. Segundo, concepción. Es la atracción que yo tengo y voy creando en mi mente la imagen de lo que puedo tener, y empiezo a ir con determinación a la carnada. Estoy caminando, estoy ya resuelto. Cuando dice concepción, está diciendo que ya me estoy dirigiendo hacia allá. Tercera etapa, completo del pecado. Es cuando la presa ya toma por completo la carnada. Y por último, la muerte. La presa cayó en la trampa. Se refiere a la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La separación de Dios y el hombre. Pero debemos tener mucho cuidado que no se trate de la segunda muerte, porque la segunda muerte viene a ser la separación eterna
entre Dios y el hombre. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que actúa las pruebas, la tentación en nuestras vidas. Tentación, concepción, consumación y por último nos está diciendo muerte. ¿Sí? Pero en este momento quisiera que comparemos el versículo 12 y el versículo 15. Si volvemos a leer el versículo 12, mire la imagen que pone Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 12 nos habla de un hombre que resiste la tentación, de un hombre bienaventurado, de un hombre que ha obtenido la corona de vida. En cambio, mire lo que dice el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Aquí estoy viendo a un hombre que primero ha cedido a la tentación, no soportó. Es una persona que está derrotada y por último es una persona que llega a la muerte. Mientras que el versículo 12 nos está hablando de vida, el versículo 15 nos está hablando de muerte. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Aprender a resistir la tentación. ¿Sí? Entonces, ese es el comportamiento que tienen las pruebas. Y por último, como conclusión, lo que nosotros debemos comprender es la bondad de Dios. ¿Sí? Dios está a cargo de todo lo que sucede aquí. Es cierto lo que dicen las Escrituras, que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero en medio de todo esto, en donde decimos que Dios está a cargo, estamos viviendo en un mundo de injusticia. Estamos viviendo en un mundo que tiene muchas cosas malas que nos puede llegar. ¿Y por qué está permitiendo Dios esto? Podemos llegar a pensar de esa manera. Versículo 16 y versículo 17. Mire lo que dice Santiago a los hermanos de la iglesia. Amados hermanos míos, les dice, no se dejen engañar. Les dice, no se confundan. Y lo que agrega en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando está hablando aquí de dádiva, está diciendo de dar un regalo. Dios da todo lo bueno. Y una vez Jesucristo hablaba acerca de las dádivas que daban los hombres y las dádivas que daba Dios. Y decía Jesucristo, si un hijo le pide a su padre un pan, el padre no le va a estar dando una piedra, no le va a estar dando una serpiente. Y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial? Además, recordemos que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Si Dios no escatimó entregar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso el versículo 17 dice, toda buena dádiva, todo esto bueno, tanto en cuestiones espirituales, tanto en cuestiones materiales, ¿de quién depende? ¿De quién ha recibido? De parte de Dios. Hoy se levantó, hoy abrió los ojos, hoy vio nuevamente el sol, hoy vio nuevamente a su familia, hoy estamos nuevamente aquí reunidos. Hoy tuvo la oportunidad de recibir también en su casa, en su mesa, un plato de comida. Está teniendo un lugar donde vivir. Todas esas cosas no son únicamente por obra del esfuerzo de la persona, sino que toda, entienda hermano, toda buena dádiva, ¿de dónde viene? ¿De la fuerza del hombre? No, no viene de la fuerza del hombre.
viene de parte de Dios. ¿Qué más dice aquí? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nos hace mirar hacia dónde, hacia arriba. No nos hace mirar aquí alrededor. Porque si queremos mirar aquí alrededor, nos vamos a decepcionar, nos vamos a debilitar. Miremos hacia arriba. ¿Y quién está arriba? Del Padre de las luces, dicen, ¿cierto? Esta expresión hace referencia a Dios como creador, como aquel que tiene el poder y la fuerza suficiente para hacer grandes cosas. Tan solo observe la creación, es maravillosa, es muy bonita. Y esa creación no es por casualidad, es porque Dios la formó. Y también está diciendo quién es Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza. Dios nunca cambia. Dios no cambia. Aquel Dios que demostró años atrás en el tiempo de la ley, demostró que él podía abrió el mar y los judíos pasaron por tierra seca. Ese mismo Dios es el que está actuando hoy con nosotros. Sí, el mismo. En el tiempo que empezó el cristianismo con Jesucristo, Él murió, pero Él fue resucitado por el Espíritu de Dios. Ese mismo Dios, ese mismo Espíritu es el que está obrando en nosotros. Y por eso nosotros debemos estar confiados, debemos estar seguros de aquel que nunca cambia y siempre se mantiene en esa misma línea de amor, está con nosotros. Está con nosotros. Malaquías 3:6. Quiero que leamos este último versículo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Malaquías, que está en el capítulo 3 y en el versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. 3:6. Dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, hermanos. Dios tampoco va a dar marcha atrás en cuanto a sus promesas. Él nos ha prometido grandes cosas. Él nos ha prometido darnos también la corona de vida. Él nos ha prometido que nosotros vamos a ser más que vencedores. Y lo que nosotros debemos hacer durante todo este tiempo de peregrinaje, durante todo este tiempo de vida que a veces vienen las pruebas, no mirar aquí alrededor. Mire hacia allá, hacia ese sitio en donde nosotros vamos a ser victoriosos. Solamente así es que podremos resistir con mucho gozo, seremos bienaventurados y tendremos la corona de vida. Las cosas de aquí pasarán, hermanos, van a pasar por muchos años que vivamos aquí, así digamos que vivamos 100 años. Si comparamos esos 100 años con la eternidad, apenas es un parpadeo, hermanos. Resistamos este tiempo de prueba, resistamos esta vida y pongámosla al servicio de nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga bastante y nos siga dando abundante fuerza. Amén, mis hermanos. Muchas gracias a nuestro Dios y gracias a nuestro hermano Eli. Qué bueno estos estudios en el libro de Santiago que son tan importantes. El libro de Santiago siempre ha sido y será un libro maravilloso para la vida de los cristianos. Gracias a Dios que tenemos esta enseñanza y tenemos a nuestros hermanos que nos pueden explicar mucho acerca de todo lo que aquí dice. Vamos a orar para terminar este tiempo de estudio bíblico. Quedamos en alabanzas con nuestro hermano Germán Quintana de el Ecuador y luego vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias Señor te damos por animarnos, por ayudarnos. Gracias por enseñarnos también que las concupiscencias o las tentaciones, Padre, surgen de nuestro propio deseo, Señor. Ayúdanos a que se mueran en nosotros, Padre, en mí, los deseos terrenales, los deseos de la carne, de los ojos, oh Padre, para poder vivir, oh Dios. No permitas que la tentación, Padre, se enseñoree de nosotros, Padre, para no caer en muerte, Padre Santo.
Danos la bendición, oh Dios, y ya que tú provees la salida, ayúdanos a entender, oh Dios, a ver esa salida, Señor, y a usarla, Padre, para poder, oh Dios, ser librados del mal, porque tú nos llamaste a eso, a librarnos de seguir viviendo como veníamos viviendo, Padre, de seguir viviendo en la carne, de seguir viviendo en el mundo. Padre, te rogamos que nos ayudes, te pedimos en este respecto por toda la familia de la fe, oh Dios, porque todos los hermanos, todos somos hombres y mujeres vestidos de carne y de nuestros propios corazones, Padre, surgen o pueden surgir tentaciones, oh Padre Celestial. Te rogamos ayuda para que podamos soportar la prueba, danos la fuerza, Padre, a todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero. Líbranos del mal, oh Dios, te lo rogamos. Te agradecemos, Padre, porque nos das también, nos animas mucho, ayudándonos a entender de que si soportamos esta prueba, pues recibiremos esa corona de vida. Ayúdanos, Padre, a amarte a ti por encima de todo, Padre, porque aquí dice que esa corona es para aquellos que te aman. Ayúdame y ayúdanos a amarte, oh Dios, porque de seguro, Padre, en la medida que te amamos, vamos a luchar por ti, por agradarte y por obedecerte, Padre. Porque se trata de eso, o amamos al mundo o te amamos a ti. Ayúdanos a amarte a ti, oh Dios, y a renunciar a todo lo oculto y vergonzoso, a todo lo que es reprochable y malvado, a todo lo que nos mata, Señor. Te rogamos bendición para todos nosotros y también bendición para los hombres presos del pecado, para que también puedan salir de allí, oh Dios, de la esclavitud del pecado, Señor, y podamos ser salvos. En Cristo rogamos la bendición y agradecemos. Amén.